Sean todos bienvenidos a este video tutorial acerca de base de datos de MySQL, donde se conocerá de qué trata este sistema y se pondrá en práctica su operación a través de un ejemplo demostrativo. En cuanto al temario que se va a tratar en este video tutorial, primeramente vamos a observar los objetivos que tenemos con este video tutorial. Posteriormente se va a ver una introducción acerca de lo que es el sistema de MySQL, seguido de las prestaciones que brinda el sistema de MySQL, al igual que sus limitaciones. Y finalmente vamos a realizar un ejemplo práctico acerca de la creación de una base de datos en el sistema de MySQL. Como objetivos que tenemos planteados en este video tutorial, primeramente vamos a conocer la importancia del uso de una base de datos, seguido de las características, prestaciones y limitaciones que presenta MySQL. También vamos a adquirir las habilidades y conocimientos de MySQL necesarios para utilizar y administrar el sistema gestor de base de datos. Y finalmente vamos a realizar un ejemplo demostrativo de la creación de una base de datos en el sistema MySQL. Bien, entonces MySQL es un sistema gestor de base de datos muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. También carece de algunas características avanzadas disponibles en otros sistemas gestores de base de datos del mercado. Cuenta con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo. MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo lo que es Linux, Unix y Windows. Bien, este sistema se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea, y es un componente muy importante en lo que es la pila empresarial de código abierto LAMP. Entonces LAMP viene a ser una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo. También utiliza lo que es el Apache como servidor web y el sistema MySQL como sistema de gestor de base de datos relacional. Y también tenemos al PHP como lenguaje de programación orientado a objetos. En cuanto a las prestaciones que brinda MySQL, este se encuentra desarrollado en el lenguaje de C++. También se distribuye en ejecutables cerca de 19 plataformas diferentes. Entonces la aplicación de lo que es el MySQL la podemos encontrar disponible en los lenguajes C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y TCL. Por lo cual podemos observar que es un sistema muy funcional y compatible con muchos lenguajes de programación. También este sistema está optimizado para equipos de múltiples procesadores y se destaca por su velocidad de respuesta. Se puede utilizar como cliente servidor o incrustador en aplicaciones. Y cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. En cuanto a otras prestaciones de MySQL, tenemos que soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con prestaciones y rendimientos diferentes, para así poder optimizar lo que es el sistema de gestor de base de datos a cada caso concreto. Todo lo que invoca su administración se encuentra basada en usuarios y privilegios. También se tiene constancia de casos en los que este sistema ha manejado 50 millones de registros, 60.000 tablas y aproximadamente 5 millones de columnas. Viéndolo de esta forma como un sistema que abarca mucha capacidad y es muy confiable. Sus opciones de conectividad abarcan lo que son el TCP/IP, los sockets Unix y sockets NT. Y también soporta completamente a lo que respecta al estándar de acceso a la base de datos desarrollado en SQL, que es el Open Database Connectivity, o también se lo denomina ODBC. En cuanto a los mensajes de alerta o mensajes de error de este sistema, pueden estar en los lenguajes de español y también hacer ordenaciones correctas con palabras acentuadas o con una letra ñ. De la misma forma, es altamente confiable en cuanto a lo que respecta a la estabilidad. Bien, en cuanto a las limitaciones que presenta MySQL, bueno, en sí este sistema presenta algunas carencias. También el soporte de transacción o la integridad en MySQL
se encuentra condicionado a un esquema de almacenamiento de tabla concreto. De tal forma que si el usuario no va a usar transacciones, este puede usar el esquema de almacenamiento tradicional y así obtendrá un mayor rendimiento. Y en el caso de que sí requiera transacciones, el usuario deberá usar el esquema que lo permite, sin ninguna otra restricción o implicación en el caso. Entre otras limitaciones tenemos, lo que no soporta procedimientos almacenados, por lo cual es una desventaja en este sistema. También no incluye lo que son disparadores, al igual que no incluye lo que son vistas. Y también no incluye características de objetos como tipos de datos estructurados, ya sea definidos por el usuario o lo que es el caso de una herencia. Y bien, a continuación vamos a realizar un ejemplo práctico acerca de la creación de una base de datos en el sistema de MySQL. Bien, entonces a continuación vamos a ver cómo crear una base de datos de forma gráfica. Entonces, una vez ya instalado nuestro MySQL, lo primero que debemos hacer es abrir el icono de la interfaz del mismo, que se denomina MySQL Workbench. Y para crear la base de datos, lo que hacemos es irnos a la parte izquierda inferior, donde dice modelos, y podemos observar aquí que tenemos un icono de más, de carpetas guardadas o proyectos guardados. Entonces le damos clic en el más para poder crear. Y de esta forma nos aparece la ventana principal del proyecto, ya para poder programar. Entonces inicialmente vamos a cambiar lo que es el nombre de nuestra nueva base de datos, y para esto hacemos doble clic en este icono donde dice MyDB. Entonces hacemos esto y como podemos observar nos aparece la opción de name. Entonces aquí vamos a poner nuestro nombre, que se va a denominar el proyecto inventario. Y como podemos observar ya se encuentra nuestro nombre de la base de datos de inventario aquí en el título principal. Entonces ahora lo que hacemos es, cerramos esto de aquí. Y en la parte izquierda nos aparece algunas opciones para agregar a nuestra base de datos, como tenemos la opción para agregar una tabla, una vista, tenemos agregar una rutina y agregar un grupo. De la misma forma tenemos aquí como un historial, en lo cual nos indica que cada uno de estos ítems se encuentran en cero porque no se ha creado nada. Tenemos una barra de herramientas en la cual podemos observar las opciones del tiempo, del usuario y de la categoría que va a tener nuestra base de datos. Para crear nuestra base de datos lo que vamos a hacer es agregar un diagrama. Entonces, para crear nuestra base de datos de modo gráfico, lo que se va a hacer es ir a la opción de agregar diagrama en la parte superior y le hacemos doble clic. Como podemos ver, nos aparece la ventana en donde nosotros vamos a proceder a colocar nuestros bloques gráficos de la base de datos. Y como podemos observar, en la parte izquierda tenemos una barra de herramientas. Como podemos ver, tenemos opciones como el borrador, como agregar una nueva área de capas. Tenemos también para agregar objetos de texto, nuevas imágenes, entre las principales. Y también tenemos aquí lo que es agregar la tabla de base de datos, agregar las vistas, y de la misma forma agregar una nueva rutina en nuestra base de datos. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es agregar una nueva tabla. Para esto hacemos clic en la opción y hacemos otro clic para que se nos pegue la tabla en nuestra hoja. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle un nombre a nuestra nueva tabla. Para esto hacemos doble clic sobre la misma y nos aparece ya el cuadro de configuración de esta tabla. Entonces vamos a ponerle el nombre de categoría. Entonces ahora lo que vamos a realizar es agregarle columnas a nuestra tabla. Entonces para esto hacemos clic acá y nos aparece ya el ID de la categoría.
Como podemos ver, tenemos el tipo de dato de nuestra variable perteneciente a la tabla, que se encuentra en entero. Y como podemos ver en la parte izquierda tenemos algunas opciones de configuración para nuestra variable perteneciente a nuestra tabla de datos. Como podemos ver tenemos el PK que significa la llave primaria de nuestra tabla. También tenemos para cuando son un dato que no va a ser nulo. Tenemos el index unique. Tenemos también para cuando es una tabla con columnas binarias. También tenemos un dato no definido. Y de la misma forma tenemos acá para la opción de auto incremental, que esta es para cuando querramos que nuestra tabla tenga la capacidad de irse incrementando lo que son los valores. Entonces en este caso vamos a seleccionar esta opción, porque lo que queremos es agregar otros datos pertenecientes a la tabla. Entonces, como podemos ver, ya nos ha sumado también otra nueva fila. Aquí lo que vamos a realizar es agregar productos pertenecientes a dicha categoría de la. Entonces vamos a poner el nombre de producto 1. Y aquí tenemos el tipo de dato, que bueno, lo vamos a seleccionar como un varchar. Bueno, vamos a crear otra. Ya, listo. Entonces para nuestra tabla tenemos lo que es el ID de la categoría, que va a aceptar lo que son los incrementos de valores en nuestra tabla, y vamos a tener seleccionados dos productos pertenecientes a esta categoría, que los denominamos producto 1 y producto 2, que son de tipo de dato varchar. Bien, y ahora vamos a agregar la tabla en nuestra programación. Entonces nos vamos a ir a la opción de nueva tabla. La agregamos y vamos a colocar el nombre de nuestra nueva tabla. Vamos a poner como fecha de entrega. Y de igual forma agregamos lo que es la configuración. Vamos a poner una configuración igualmente que sea una llave primaria esta fila y esta categoría, y igualmente que se vaya incrementando. Y aquí agregamos lo que son los valores pertenecientes a nuestra tabla, que vamos a poner fecha perteneciente al producto 1. Y en el tipo de dato, debido a que viene a ser una fecha, escogemos la opción de date. De igual forma creamos otra para el producto 2. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es relacionar estas dos tablas creadas. Para esto nosotros nos vamos a la opción inferior que dice acá for each case. Entonces hacemos clic aquí y ponemos el nombre de la llave que queremos relacionar. En este caso vamos a colocar el nombre de la llave de nuestra tabla categoría. Entonces, como podemos ver, es ID categoría. Le damos clic afuera y en esta parte de acá debemos referenciar una tabla. En este caso es nuestra tabla de inventario categoría. Y en la parte de derecha lo que vamos a hacer es asignar la relación de cada una de las variables a la tabla categoría. Entonces activamos la llave de la tabla de fechas de entrega y escribimos la relación que queremos que tenga con la tabla de categoría. Entonces aquí ponemos la llave de esta tabla. Y bueno, y de esta forma igualmente ya se van a relacionar los valores internos que ya tenían estas dos tablas. Entonces, para comprobar que ya se ha hecho correctamente lo que es la relación,
Si es que nosotros hacemos clic en la primera tabla, podemos observar la información que esta contiene. Y en la parte de abajo podemos ver que a qué otra tabla se encuentra referenciada. Como podemos ver, se encuentra referenciada a la tabla fecha de entrega. Y de la misma forma, si nosotros hacemos clic en la tabla de fecha de entrega, podemos observar la información que igual la referencia va hacia la tabla de categoría. Entonces de esta forma podemos comprobar que están correctamente relacionadas ambas tablas. Ahora bien, para poder hacer uso de esta base de datos y para poder comprobar el funcionamiento de esta base, nos dirigimos a la opción que tenemos en la barra de herramientas superior, en Database. Seleccionamos la opción de Forward Engineer. Entonces esta opción nos permite ya realizar lo que es la conexión a nuestra base de datos anteriormente creada. Y lo que hacemos es ingresar los parámetros de la conexión. Como podemos ver, aquí nos pide una IP address, que bueno, en este caso, como vamos a hacer la operación en nuestra propia computadora, vamos a poner localhost. Dejamos el puerto que nos aparece por defecto, que este ya viene desde lo que es la instalación del programa. Y el usuario, el nombre la dejamos como root. Ahora lo que hacemos es darle clic en Next. De igual forma aquí no lo dejamos todo por defecto. Que bueno, son las opciones para la creación de esta base de datos, que la vamos a dejar así sin seleccionar. Damos clic en Next. Y aquí nos aparece una ventana en donde nos pide ingresar la contraseña de nuestro sistema MySQL para poder dar paso a la creación del servicio. Entonces colocamos nuestra contraseña. Entonces en esta ventana nos aparece información importante acerca de lo que fue la creación de nuestra base de datos. Como podemos observar, se encuentra seleccionada esta opción en donde nos indica que en total se han creado dos objetos, es decir, dos tablas, y se encuentran las dos seleccionadas. Entonces lo que hacemos es poner en siguiente. Y aquí nos aparece toda la codificación que representa las tablas anteriormente creadas de modo gráfico. Como son las tablas de inventario categoría y también de inventario fecha de entrega. Al igual que sus variables, como tenemos producto 1, producto 2, fecha producto 1, fecha producto 2. Entonces ahora le damos clic en siguiente. Y aquí nos pide nuevamente el ingreso de nuestra clave. Damos clic en OK. Y como podemos ver, ya se establece aquí la conexión de nuestra base de datos y se cargan todas estas opciones. Ahora lo que hacemos es cerrar esta ventana. Y para poder ver que se encuentra bien hecha toda la conexión y comprobar el funcionamiento de nuestra base de datos, nos vamos al icono del MySQL Command Line Client. Entonces aquí nos aparece la ventana y lo primero que nos pide es el ingreso de nuestra clave. Entonces ingresamos la clave y como podemos observar ya nos permite lo que es el ingreso de los comandos para poder visualizar nuestras tablas en nuestra base de datos. Entonces para poder visualizarlas a estas colocamos el comando de show databases y punto y coma. Y la que creamos la podemos observar aquí en segunda posición, inventario. Y ahora por poder ingresar a esta base de datos creada, la de inventario, simplemente ponemos el comando de use y el nombre de la tabla, inventario. Y de esta forma habilitamos lo que es el uso de la tabla inventario. Y ahora para poder observar ponemos el comando de show tables.
Y aquí podemos observar las dos tablas anteriormente creadas en nuestra base de datos del inventario. Tenemos lo que es la tabla de categorías y de fecha de entregas. Y ahora, para poder observar alguna columna en específico, ponemos show columns from categoría. Y aquí podemos observar todos los valores y datos que tiene dicha. Como podemos ver, tenemos aquí el producto 1, el tipo varchar y todas las características que pertenecen a dicho dato. Al igual que el ID de la categoría y la otra variable que es del producto 2. Y bien, se puede comprobar que nuestra base de datos ha sido correctamente creada y se ha realizado de forma exitosa su conexión. Bien, esto fue todo con respecto al video tutorial acerca de la creación de las bases de datos en el sistema de MySQL. Muchas gracias.